Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral, la importancia de la formación docente en ciencias de la salud. Sin más preámbulo, me permito presentar a los integrantes del Presidium que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica de este centro universitario. Asimismo, el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado. Nos acompaña también el doctor Alberto Lifchitz, nuestro conferencista del día de hoy. La doctora Diana Celeste Salazar Camarena, en representación de la jefa del Departamento de Disciplinas Filosófico, Metodológico e Instrumentales. Asimismo, el doctor Pedro Emiliano Farfán Flores, coordinador de la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Dando inicio a nuestra orden del día, cedemos el uso de la voz al doctor Pedro Emiliano Farfán Flores para darnos una breve exposición de motivos de la presente charla. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. A nombre de la Secretaría Académica del Departamento de Disciplinas Filosófico, Metodológicas e Instrumentales y de la Coordinación y la Junta Académica de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud, les agradecemos mucho su presencia y su participación. Nos parece que el tema que vamos a abordar hoy es fundamental para el mejor éxito de nuestros procesos formativos en nuestro centro universitario. El propósito que nos mueve a convocar a esta conferencia tiene que ver con algo que es muy importante: la formación de nuestros docentes. Y si hay una buena formación de nuestros docentes, habrá una buena concreción de los planes de estudio en las aulas. No podemos continuar con, como dice el título por ahí de algún autor que me gusta mucho, no solo con gis y buenos deseos. Tenemos que formarnos para poder formar mejor cada vez a nuestros próximos profesionales de las ciencias de la salud. También nos convoca el darnos cuenta de la necesidad de contar cada vez más con docentes formados en lo pedagógico didáctico y en las especificidades que implica la formación en el campo de las ciencias de la salud. Por eso, uno de los objetivos fundamentales de esta maestría, a la que invitamos, próximamente será la convocatoria, los invitamos a participar en ella. Uno de sus objetivos es impulsar la profesionalización docente, es decir, que cada vez nuestros profesores estén más formados, pero además puedan desempeñar su trabajo sabiendo que tiene un gran valor y que tiene un gran reconocimiento. Pero queremos una profesionalización de nuestros docentes en el campo de las ciencias de la salud, a través de formarse para la investigación y para la docencia, formarse para la investigación en este campo educativo de las ciencias de la salud, recuperar tanta historia que está aquí detrás de nuestras carreras y de nuestros edificios, contribuir con ello a que podamos crear y recuperar modelos educativos que han sido exitosos o que podamos crear esos que lo serán en el futuro. Favorecer el desarrollo de competencias docentes que atribuyan una serie de propósitos que están explícitos en los documentos, pero que muchas veces no se logran en el aula. Nos interesa también participar en la formación de profesionales en educación en ciencias de la salud, capaces de incorporar a su práctica docente lo referente a las tecnologías de la información, la comunicación y la recreación, que es tan importante ya en estos momentos en nuestras vidas. Por eso nos sentimos muy orgullosos de quienes ya están en la maestría, de nuestros alumnos, y nos sentimos muy honrados el día de hoy de contar con la valiosísima presencia de alguien que ha apoyado muchísimo la creación de la maestría, que forma parte de nuestra junta académica,
y que además está dando uno de los primeros cursos, que es un curso muy importante, el de deontología de la práctica docente. Entonces, no quisiera yo extenderme más, sino agradecer mucho la participación del doctor Lifchis, agradecer todo el apoyo que nos ha brindado, a ustedes darles las gracias por estar aquí compartiendo el conocimiento, y espero más adelante en el transcurso de la presentación también sus reflexiones y sus comentarios. Y me da mucho gusto contar siempre con el apoyo de nuestro rector, de nuestra secretaria académica, de nuestro coordinador de posgrado y de nuestra jefatura de departamento de filosófico-metodológicas. Sean ustedes bienvenidos y escuchemos entonces esta conferencia con mucho ánimo. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Pedro. Acto seguido, cedemos el uso de la voz a la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica. Muy buenas tardes a todos. Pues, con el permiso de las distinguidas autoridades que nos acompañan en presidium y los asistentes que nos enriquecen con su presencia, tenemos la fortuna de contar con el doctor Eduardo, director de división, también con algunos jefes de departamento, jefas y jefes de departamento, profesores del centro universitario, profesores de la maestría en ciencias de educación en ciencias de la salud, y desde luego también alumnos de esta maestría y de otros programas educativos de este centro universitario. Pues nos sentimos muy congratulados de contar con su presencia, y bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, la importancia de la formación docente en ciencias de la salud, misma que, como ya se ha referido previamente, será impartida por el doctor Alberto Lifchis Winsberg. Asimismo, les quisiéramos hacer llegar un afectuoso saludo de parte del señor rector de este centro universitario, el doctor José Francisco Muñoz Valle, quien por motivo de agenda, pues no es posible que nos acompañe, pero sabemos que siempre contamos con su apoyo. En definitiva, estamos de fiesta. Y puedo decirlo que nos sentimos pues sumamente gustosos, orgullosos de poder compartir este espacio en un tema que nos apasiona y que nos vincula, como es la docencia y las ciencias de la salud. Y esto es a tal grado que para eso nos formamos. O sea, elegimos una profesión, pero además un área disciplinar, decidimos formarnos también para ser maestros. Y lo hacemos no solo con conciencia, sino, insisto, con mucha pasión, porque sabemos que en ello hay una promesa, no solamente para nuestros estudiantes, sino también para todas aquellas personas que van a ser usuarios o que van a recibir nuestras atenciones o los servicios de salud. Y esto es muy importante. Doctor Lifchis, nos sentimos muy honrados de contar con su presencia en esta jornada y particularmente en esta conferencia magistral, y con toda certeza vamos a disfrutar todos los saberes que nos va a compartir a través de ella. Esta es su casa, esperemos que así se sienta, lo recibimos siempre con muchísimo gusto, y gracias por formar parte de nuestra planta docente, estamos orgullosos por ello. Y bueno, para no extenderme, pues bienvenido nuevamente, y cedo el espacio para poder iniciar y dar continuidad con esta orden del día. Enhorabuena. Gracias, doctora. Dando continuidad, me permitiré compartirles un poco de la semblanza del doctor Alberto Lifchis Winsberg. Es un honor y un privilegio tener la oportunidad de presentarles al doctor Alberto Lifchis, un distinguido especialista y un experto con gran trayectoria en el ámbito de la medicina y de la educación médica. Su destacada trayectoria educativa y académica y sus innumerables logros son impresionantes y de gran trascendencia, y han dejado una profunda huella también en la formación de profesionales de la salud en México. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde obtuvo su título de médico cirujano con excelencia académica.
Asimismo, es especializado en medicina interna, ha sido recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y su profundo conocimiento y su dominio de las enfermedades más complejas y desafiantes, como por ejemplo la diabetes, la fiebre de origen oscuro y los síntomas inespecíficos, lo convierten en un referente a nivel nacional como alguien que ha trascendido los límites de la medicina de tipo convencional. Además, es fundador de la Asociación de Medicina Interna de México y del Consejo Mexicano de Medicina Interna, demostrando su compromiso en todo momento con el avance de esta especialidad médica. Ha liderado asimismo iniciativas innovadoras y ha promovido la investigación y el avance científico en el campo también de la medicina. Por otro lado, y a la vez, su dedicación a la educación médica ha resultado evidente en muchos ámbitos. En su rol como profesor definitivo de asignatura de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor asimismo ha ocupado cargos que resultan de gran relevancia y de gran responsabilidad en instituciones también a nivel nacional, como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluyendo el de Coordinador de Educación Médica y titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud. De igual manera, se ha desempeñado como director de los Institutos Nacionales de Salud y como secretario del Consejo de Salubridad General. Además, como secretario del Consejo de Salubridad, ha desempeñado cargos que han dejado huella perdurable en el sistema de salud de nuestro país. Ha sido jefe de departamento, jefe de división y director del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como coordinador de educación médica también del IMSS. Cabe resaltar que su labor como educador médico se extiende a su papel como presidente fundador de la Academia de Educación Médica y como actual presidente de la Academia de Médicos Escritores. Ha dirigido numerosas tesis de especialización y maestría, y su producción académica también resulta impresionante, con la publicación actualmente de 36 libros, más de 1000 capítulos de libro y también más de 1000 artículos en revistas indexadas. Además, ha sido miembro de cuerpos editoriales de reconocidas revistas de tipo científicos. Fue director general de Medicamentos y Tecnologías para la Salud de la Secretaría de Salud. Ha sido integrante de los cuerpos editoriales de 11 revistas y ha fungido también como presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Interna y presidente del comité organizador del Congreso Mundial de Medicina Interna, esto en el año 2000 en Cancún. Actualmente funge también como tutor de las maestrías en medicina, en educación médica y adicionalmente hoy en día en ciencias médicas y en ciencias de la salud. Representante de la Facultad de Medicina ante el Comité Académico del Área de la Salud de la UNAM y coordinador del Comité Académico del Área de Salud también de la UNAM. El doctor ha recibido reconocimientos y premios en su carrera, entre ellos el Premio Guillermo Soberón y el galardón como uno de los 50 mejores médicos de México en los tops reconocidos a nivel internacional. Actualmente dirige la Secretaría de Enseñanza Clínica e Internado Médico en la Facultad de Medicina de la UNAM y también es miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica. Y para fortuna nuestra, cabe resaltar que es miembro externo de la Junta Académica y docente de la Unidad de Aprendizaje de Ontología de la Docencia en Ciencias de la Salud de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud de este centro universitario. En resumen, el doctor Alberto Lifchitz es experto en medicina interna y un líder que resulta destacado en el ámbito de la educación médica. Su trayectoria académica, su compromiso con la formación de profesionales de la salud y sus contribuciones al conocimiento médico lo convierten hoy en día en una figura que resulta admirable y respetada en el campo de la medicina en México y también a nivel internacional. Sea usted, doctor, bienvenido a esta Universidad de Guadalajara, a este Centro Universitario de Ciencias de la Salud y, por supuesto, a esta maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Su salud
alumnos, nuestros académicos y nuestras autoridades estamos atentos a escuchar su valiosa conferencia, la importancia de la formación docente en ciencias de la salud. Sea bienvenido y sin más preámbulo, pues invitamos a los miembros del Presidium a tomar asiento para poder presenciar la conferencia del doctor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la generosa presentación. Tal vez deba yo aclarar que ya no soy secretario de Enseñanza Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta posición la abandoné hace algunos meses. Lo demás, bueno, lo importante no es lo que uno ha sido, sino lo que uno es en el momento. En segundo lugar, con el permiso de los integrantes de la mesa de honor que la abandonaron, de las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud, un saludo al rector, por favor. También con el permiso de todos los asistentes, gracias por venir a escuchar lo que voy a intentar presentar. Debo decirles que para mí es un privilegio haberme incorporado a la planta docente de esta escuela. Créanme, es un privilegio. También ha sido un privilegio tener los alumnos que he tenido. De tal manera que pues estoy muy complacido de la experiencia y de esta oportunidad de conocerlos a muchos cara a cara, porque o más bien en persona, porque los he conocido a través del Zoom. Hablar de docentes en un recinto como este, es como dicen, es venderle chiles a Clemente Jackson, ¿no? Pero bueno, voy a dar un punto de vista sobre la formación docente. Y empiezo, si me pasa la primera, por favor, empiezo siguiendo estas palabras de una historietista iraní que dice: la educación es un arma de construcción masiva. ¿Y quiénes construyen esta obra? Pues en buena medida los docentes. Claro que no solo los docentes, pero el elemento clave para que esto ocurra son precisamente los docentes. La que sigue, por favor. Y lo que ha ocurrido con la designación de los docentes es que se ha caído en ciertas falacias, que pues simplemente las voy a mencionar. Por ejemplo, para ser un excelente docente no basta ser un excelente médico o un excelente profesional de la salud, cualquiera de los que aquí se agrupan. No basta con, déjalo todavía, no basta con eso, es un requisito. Es necesario, pero no suficiente. Y decía yo que esta falacia ha propiciado que muchos excelentes profesionales pues muestren sus limitaciones docentes. La que sigue, por favor. Tampoco basta investigador. No es
ni metodológicamente lo mismo. Tampoco basta, la que sigue, por favor, ser un experto en contenidos. Ese a lo mejor está bien para que escriba un libro, yo qué sé, pero no necesariamente va a ser un excelente docente. La que sigue. No basta que haya tomado un cursillo de didáctica y que presente su diploma. No basta. La que sigue, por favor. No basta que tenga carisma o encanto personal. Sirve, pero no basta. La que sigue. Tampoco basta con tener vocación y buena voluntad. Son necesarias, pero no suficientes. La que sigue. No basta actuar como lo hicieron mis maestros, y eso pasa mucho con los docentes novatos que se acuerdan de los maestros que les impactaron y que tratan de imitarlos. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho, mucho. Yo todavía conozco gente que dice, fulano de tal me maltrató, pero ¿cómo se lo agradezco? La que sigue. No basta ser un excelente conferencista. La docencia es algo más que dar conferencias. La que sigue. No basta ser un excelente profesor presencial para ser un excelente profesor a distancia ahora. Muchos profesores presenciales han fracasado, y a lo mejor hemos fracasado, cuando nos ponen a dar una asignatura, una materia a distancia. La que sigue. No basta tener buenas diapositivas y contar buenos chistes. Sirve, porque como decía el doctor Farfán, pues la educación tiene que ser lúdica también. La que sigue. No basta tener personalidad y buena presencia física. Sí sirve también. La que sigue. No basta saber imponer disciplina mediante premios y castigos, el conductismo tradicional. La que sigue. No basta tener un récord de alumnos reprobados. Hay gente que eso es lo que, ese es su orgullo, ¿no?, que ha tenido. Bueno. La que sigue. Tampoco basta dominar la tecnología informática. Sirve, es necesario, pero no es suficiente. Pueden ser expertísimos en informática, incluso informática educativa, pero eso no garantiza que son unos excelentes docentes. Y entonces, por eso, pues se necesita lo que decía el doctor Farfán, se necesita una profesionalización docente. La que sigue, por favor. Otra falacia está representada en sin las letras, por favor, antes, en este cuadro que ustedes conocen, en donde el dueño del saber, el que se las sabe todas, generosamente lo ofrece a la bola de ignorantes. Hoy la educación no es exactamente solo en este sentido, es también en el sentido inverso. Y ahora sí las letras, porque el conocimiento no se otorga, no se transmite, no se transfiere, no se absorbe, no se asimila, no se contagia, tampoco es la información. Y todavía, ahora que algunos de los alumnos me entregaron sus ensayos, manejan el concepto de la educación como transmisión de conocimientos. Y al menos la que sigue, por favor, al menos bajo una de las perspectivas teóricas del aprendizaje, el conocimiento se construye, no se transmite, se construye entre todos. La que sigue, por favor. Y entonces, lo que decía el doctor Farfán, se necesita, él decía, profesionalización docente. También se le ha llamado capacitación, formación, adestramiento, preparación, lo que sea, no importa tanto, pero sí una preparación docente formal,
como lo que están intentando hacer en esta maestría y como hay ya, por fortuna, muchos cursos, diplomados, maestrías en el país y en el mundo. ¿La que sigue? Bueno, ustedes saben que hay lingüistas que piensan que no existen los sinónimos, que cada uno de los sinónimos tiene sus sutilezas. Y estas sutilezas revelan parte de lo que se está tratando de describir. Entonces el maestro, claro que es un profesor, es un docente, pero es un modelo, es un ejemplo, es una guía, es un facilitador. Y el alumno, pues sí es alumno, discípulo, discente, estudiante, aspirante, aprendiz y participante, y hay muchos más. Pero como verán, no son exactamente sinónimos. Están describiendo una actividad de cada uno de estos elementos del binomio. La que sigue, por favor. Entonces, la idea de que docente es individuo que enseña, que tal vez sea una definición clásica de docente, la que sigue, pues hoy ya no cabe. Faltó tachar enseña, pero también táchenla ustedes. Ahí está. Entonces, ya docente no es individuo que enseña. La que sigue, por favor. Porque desde Aristóteles se decía que enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Lo que verdaderamente legitima el acto educativo es el aprendizaje. Y a veces no se valora en su real sentido. Por ejemplo, ¿qué tal estuvo el evento? Uy, buenísimo, hubo unas conferencias buenísimas y los alumnos aprendieron. Eso no lo sé, pero las conferencias estuvieron buenísimas. Y ¿qué tal dio la clase el maestro? Uy, buenísima, nos morimos de la risa y nos divertimos y nadie se durmió. ¿Y aprendieron? No, eso no, pero lo que legitima el acto educativo es el aprendizaje, de modo, la que sigue. Y entonces el docente se puede redefinir como el individuo que propicia que los alumnos aprendan. Y puede ser enseñando, desde luego, pero no solo enseñando. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer para que los alumnos aprendan. La que sigue. Bueno, esta nada más véanla. Y decía, al aprendizaje se llega a través de la enseñanza, pero se llega a través de otras cosas también. Desde organizar actividades, planear rotaciones, asignar tareas, sugerir lecturas, yo qué sé. La que sigue. Y tenemos que reconocer otra falacia, que si algo hemos aprendido es a simular que aprendemos. Más aún, somos capaces hasta de aprobar exámenes para que crean que sí aprendimos. La que sigue. Y vean, este libro que se llama El profesor de anatomía, del doctor Vicente Warner, es una biografía novelada de una de las figuras emblemáticas de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es el famoso Burro Quirós. Tal vez hayan oído hablar de él, ¿no? Que era un misógino, misántropo. Y su estrategia didáctica era: yo no conozco ningún procedimiento para aprender anatomía más que estudiarla y memorizarla. De un día al siguiente les señalaré las páginas que deberán aprenderse. Y la anatomía, por mucho tiempo, se convirtió en una asignatura de tomar la tarea, de que explicaran lo que leyeron. La que sigue. Esto es Francisco de Goya y Lucientes.
ilustra lo que se ha dicho de la letra con sangre entra. Esta exposición nalgatoria tiene el propósito de mostrar cómo se castigaba a los alumnos que no aprendían de memoria y cómo los demás estaban horrorizados por lo que les podría pasar si no cumplían. Y hasta el perro, ahí están, miren, hasta el perro está de testigo. La que sigue. También otro ha sido el menosprecio de los alumnos, el considerar que los alumnos no tienen las cualidades para ser mi alumno. La que sigue. Bueno, y entonces, una por una, ¿cuál es el papel del docente, por lo menos como yo lo estoy viendo? Desde luego facilitador del aprendizaje, ya lo traté de argumentar. La que sigue. Modelo y ejemplo, ni modo. Hasta en la vida privada, esto me lo han criticado, pero hasta en la vida privada el maestro tiene que ser modelo y ejemplo. No puede ser que la vida pública se comporte de una manera, la vida privada hace lo que quiera, porque los alumnos lo perciben. La que sigue. Debe ser un supervisor. Y supervisor, la que sigue, implica retroinformador, que le pueda decir al alumno, mira, lo hiciste muy bien, sigue por ahí. Esto no lo hiciste bien, corrígelo, es oportuno. La que sigue. Evaluador, ahora se está tratando de que la evaluación sea multidimensional y que entidades externas hagan evaluación, pero el que tiene elementos para evaluar es el docente, es el que más elementos tiene para evaluar. La que sigue. Y le puse promotor de la innovación, porque ahorita que estamos en la brecha generacional, en que los alumnos son nativos digitales y los maestros inmigrantes digitales, pues algunos maestros dicen, no, eso no sirve para nada, como no lo conocen. No, eso no sirve para nada. Tú ve como se hacía antes. No, el maestro tiene que ser un promotor de la innovación, y aquí está quien trabaja innovación en esta escuela. La que sigue. A veces los maestros tienen otros propósitos, más o menos ocultos. Por ejemplo, ostentación, que todo mundo vea qué tan bueno soy, todo lo que sé. Por ejemplo, propaganda en las profesiones que tienen un componente liberal, es conseguirse pacientes también, a través de la enseñanza o de la docencia. La autoafirmación del docente, que es muy legítima. Siendo docente, uno se autoafirma, y repito, es muy legítimo, es muy válido. El aprendizaje del docente también, cuando se jerarquizan los métodos para aprender, el enseñar o el intentar enseñar, parece uno de los más eficientes. Y el avance curricular, hay quien le interesa la docencia para tener puntos curriculares y conseguir becas y uno ve a veces en los autores de libros, eso me ha tocado verlo, que son profesores de 7 universidades, la misma asignatura, todas al mismo tiempo. ¿Cómo le hacen? La que sigue. Y algo que pues ya es muy obvio, esto es de perogrullo, que el papel del docente como proveedor o transmisor de información ha sido ampliamente superado. Ya hay muchas más maneras de acceder a la información. De tal manera que los profesores que se dedican a proveer o a transmitir información, pues sí están un poco fuera, ¿no? No es una función totalmente desdeñable, porque pues sí ayuda, pero no es esa la función fundamental. La que sigue.
Machado tiene un libro que se llama Juan de Mairena, creo, que es la descripción de un profesor rural. Y una de las cosas que dice ahí, dice, vosotros sabéis que yo no pretendo enseñaros nada y que solo me aplico a sacudir la inercia de vuestras almas, a arar el barbecho empedernido de vuestro pensamiento, a sembrar inquietudes, como se ha dicho muy razonablemente, y yo diría mejor, a sembrar preocupaciones y prejuicios. Fuerte, ¿no? La que sigue. Y Ortega y Gasset, que tiene también muchas frases, dice, siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar lo que enseñas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, los saberes del docente, esto ustedes lo conocen mejor que yo, pero son, la que sigue, el disciplinar, la materia, la que sigue, el pedagógico, que es lo que estamos haciendo énfasis ahorita, y el tecnológico. Tecnológico no solo en términos de hardware o de tecnología informática. Entonces, los docentes tienen que saber lo que tienen que aprender sus alumnos, o sea, los contenidos, y tienen que saber cómo lo pueden aprender mejor, métodos y técnicas. ¿La que sigue? La metáfora del chef me interesa. El chef está preparando un platillo exquisito, pero mientras lo va preparando, lo va probando y se percata de que le falta algo y lo corrige. O se percata ya que se le pasó la mano y a lo mejor empieza de nuevo. No espera hasta que el comensal deguste lo que generó el chef. Lo va evaluando periódicamente. La metáfora aplica desde luego para la evaluación formativa, que tal vez es la más importante de las evaluaciones, tal vez la que sigue. Y unas palabras sobre el aprendiz de clínica, porque digo, a mí me tocó enfrentar esta situación. No es lo mismo tener un alumno en el aula a tener un alumno en la clínica. Es diferente. Entonces, este aprendiz de clínica, la pregunta que se hace aquí, si este aprendiz es diferente de los aprendices de otras disciplinas, la que sigue, por favor. Ay, gracias. Las teorías de aprendizaje se aplican por igual a los estudiantes de clínica, la que sigue. La clínica contemporánea es diferente de la clínica ancestral porque se enseña la clínica francesa, europea, etcétera, y cómo es la clínica contemporánea, la que sigue. ¿Cómo se aplican las estrategias educativas modernas en el aprendizaje clínico? Todo esto que se hace en las aulas, ¿cómo se aplica al aprendizaje clínico? La que sigue. ¿Cómo se ponen a prueba? Y esto es particularmente distinguible en el estudiante de clínica, la templanza, la ecuanimidad, la mesura, la parsimonia, la cautela. Son virtudes valiosas para todos, pero en la clínica son fundamentales. La que sigue. ¿Cuál es el papel de la subjetividad en el abordaje de la clínica? Hoy la investigación positivista pues intenta despreciar o menospreciar a lo subjetivo. Incluso va generando estrategias, que el doblemente ciego y control de variables, ustedes saben más de eso que yo.
Pero la subjetividad en la clínica es fundamental, tanto del médico como del paciente. El paciente, su subjetividad es la que le dice qué le da miedo, qué tanto valor le da a un cierto síntoma, etcétera. La que sigue. Se puede aprender clínica estudiando, memorizando, como se quiso intentar durante la pandemia, que no podían ir los estudiantes a ver pacientes. La que sigue. Se puede aprender clínica a distancia. La que sigue. ¿Cuál es el papel de la simulación? Obviamente ya hay un papel muy importante en la simulación, ha sido una solución para muchas cosas, pero ¿cuáles son sus límites? La que sigue. Bueno, entonces, lo que uno concluye es que para el aprendizaje clínico parecen indispensables ciertas cosas. La que sigue, por favor. Vivencias afectivas. Los alumnos tienen que sufrir, llorar y gozar. La que sigue. Experiencia. Haberse expuesto a las circunstancias de la práctica clínica. La que sigue. Reflexiones. No se suelen definir espacios para la reflexión. No solo los espacios, sino las inducciones para la reflexión. La que sigue. Los modelajes que ya un poco platicamos. La que sigue. La vinculación, que el alumno pueda efectivamente vincular lo que está viendo con lo que aprendió en las ciencias básicas. La que sigue. La capacidad de deconstruir, ustedes saben que para abordar el conocimiento complejo a veces pues se fragmenta y de ahí son las especialidades, digamos, y las subespecialidades. Entonces se aprende por separado la asignatura, pero a veces aislada del todo. Y entonces el reto es reconstruir. La que sigue. Bueno, ¿y cómo se aprende la clínica? Bueno, uno es aprender haciendo, que es un precepto pedagógico conocido. La motivación se basa en la responsabilidad. A los alumnos de posgrado, de especialidad, se les asignan responsabilidades, claro, bajo supervisión, pero tienen responsabilidades. También los de pregrado podrían tener ciertas responsabilidades a su nivel, pero eso es una extraordinaria motivación, más que te vas a leer el libro y mañana me haces un resumen. La supervisión y asesoría con retroinformación. ¿Cómo vincular la teoría y la práctica? Eso es un problema en las sedes clínicas, un problema, porque en la teoría se ve una cosa y ese día no hay un paciente con eso. Los pacientes no van a la clase y no saben qué les toca. Bueno, los modelos y ejemplos, la investigación como estrategia educativa, el que exista un ambiente académico en el que se revisen las novedades, se acechen las oportunidades, se discutan, se reconozcan las limitaciones, etcétera. Pero tal vez una de las partes más importantes es esto que se llama experiencias significativas. Experiencia significativa no es solo experiencia. Tiene que ser experiencia que tenga significado en la vida del que aprende. Y los maestros pueden ayudar a darle significado a lo que los alumnos presenciaron. La que sigue. Por ejemplo, verbalización, cuéntame tu experiencia. Ya con eso adquiere un poco de significado, Cuéntamela. Hazme un esquema de cómo fue la cirugía. Ya con eso adquiere algún significado. Explícame cómo este paciente llegó a estar como está. Redacta un informe de lo que
pensaste o viste de este paciente? Problematización, el maestro le hace preguntas al alumno que lo problematizan y que a lo mejor no había pensado alrededor de su experiencia. Discusión, vamos a presentar tu caso en el grupo o con expertos y etcétera. La que sigue, ya estoy por terminar, Sin embargo, las sedes clínicas tienen limitaciones pedagógicas y esto también hay que reconocerlo. Horarios excesivos, responsabilidades asistenciales discordantes, a veces le dejan a los alumnos hacer cosas para los que no están preparados todavía, decisiones educativas subjetivas, me caes mal y te va a ir mal, participación limitada a la instrucción educativa, a veces se le suelta en la sede clínica y la institución educativa se desentiende. Insuficiente supervisión y asesoría, la que sigue, por favor. Jerarquías excesivas, los hospitales suelen tener una organización castrense. El de arriba manda y el de abajo obedece. Violencia y acoso, cada día hay más reportes de esto. La desintegración del conocimiento básico, yo sí lo he visto esto, que cuando llegan los alumnos a la clínica les pregunta el maestro, bueno, ya te sabes la bioquímica y la fisiología, y entonces, sí, ya me la sé. Bueno, ahora olvídalas porque vas a hacer clínica. Desvinculación de la teoría y la práctica. A veces no hay suficiente infraestructura académica, no todos están conscientes de su responsabilidad educativa y mucho de la tradición educativa está basada en el maltrato más que en el respeto. Esta es una historia que ojalá algún día termine, ojalá. Pero el que fue maltratado busca quien en el futuro se la pague. La que sigue. Y los retos emocionales del aprendiz de clínica, que no lo tiene un estudiante de otra cosa, Enfrentar la muerte, el sufrimiento, la impotencia por las limitaciones del arte, por las propias limitaciones de uno y por parte de los pacientes que no pueden comprar los medicamentos, no pueden seguir las instrucciones. Pacientes con limitaciones intelectuales, pacientes llenos de prejuicios, atavismos, escrúpulos, recelos, traiciones. Todo eso lo tiene que enfrentar el muchacho joven. Ya los viejos ya saben cómo hacerle. La que sigue. Entonces, la enseñanza clínica es aprender aún con el sufrimiento ajeno, soledad, dolor, incertidumbre, amenaza percibida, ante la impotencia, ante la primacía del proceso de atención, ante las necesidades de los pacientes, ante las necesidades básicas del estudiante. Está en una etapa evolutiva de su vida en que necesita otras cosas, no solo dedicarse a estudiar. Las limitaciones cognitivas propias, las limitaciones del conocimiento vigente y la falta de recursos. La que sigue. Bueno, y decía el aprendizaje vicario o el aprendizaje por modelamiento, el aprendizaje por el role model, como los jóvenes ven el modelo al que se quisieran parecer. La que sigue, por favor. Lo que ellos quisieran, bueno, y hasta el que no quisieran parecerse, también es importante identificar los malos modelos y decir, yo no quiero ser como ese. La que sigue. Y vean los personajes de la televisión. Yo nomás estudié 18, revisé 18 personajes de la televisión que son modelos para las nuevas generaciones de estudiantes de medicina y probablemente de otras carreras de la salud también. Pero, ¿qué rasgos tienen? La que sigue. Bueno, un atractivo físico estilo Hollywood, porque eso es lo que les llama la atención, ¿sí?
No necesariamente que sean mujeres hermosas o hombres guapos, sino que tengan atractivo. ¿La que sí? Pero el desaliño personal, véanlo. Nosotros les enseñamos que pues el médico y el personal de salud tiene que estar pues presentable, por lo menos dar la apariencia limpio, por lo menos. La que sigue. El uniforme quirúrgico está en la calle, en el súper, en las cafeterías. A mí me enseñaron que era para el quirófano. La que sigue. El estetoscopio ya está alrededor del cuello, no en las orejas, ahí ya no sirve, es una marca de identidad, nada más. La que sigue. Las vidas personales desordenadas y complicadas. Entonces, los chicos suponen que para ser médico tienen que tener una vida desordenada y complicada, si no, no. La que sigue. Hipersexualidad y promiscuidad con rasgos obsesivos. Todos tienen algo de eso. La que sigue. Interés por el paciente solo instrumental, es un instrumento de trabajo. La que sigue. Esclavos de la tecnología. En las series, todo es tecnología. La que sigue. Bueno, las que yo revisé. Competitividad salvaje. No me importa pasar por encima de quien me tenga que pasar para yo poder crecer. La que sí. Y un conocimiento esquemático en que le dicen, a ver, dime las 5 causas de no sé qué. Se aprenden los esquemas. Bueno, la que sí. Y les decía que también el mal ejemplo, ese es del luthier. No soy un completo inútil, al menos puedo servir de mal ejemplo. Algo sirvo. La que sigue. Y esto alguien lo dijo, no recuerdo el autor, pero considerar la escuela como preparación para la vida, como jugar a la escuelita, como jugar a la casita, o la escuela como parte de la vida, como incorporar la escuela a la vida misma. La que sí. Bueno, y ya con esto termino. También es una frase que ustedes conocen muy bien, pero creo que sirve para rubricar lo que estoy diciendo. El maestro mediocre dice, el buen maestro explica, el maestro superior demuestra, el gran maestro inspira. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia magistral que sin duda alguna nos invita a reflexionar sobre el papel que tenemos que desempeñar como docentes. Pasaríamos ahora a un espacio de preguntas y respuestas para que el doctor nos pueda orientar. Bueno, gracias. Primero me congratulo de volverlo a ver después de cerca de 50 años de haberlo conocido. Y hablar con autoridad, siendo un médico que empezó desde abajo y tuvo un gran reconocimiento. Lo conocí como médico de base en el Centro Médico Nacional, en el servicio que dirigía en aquel tiempo el doctor Aguirre. Quiero saber un poquito del enfoque y hacerle una pregunta de algo que usted ya escribió, pero que me gustaría que lo ampliara y nos diera una guía cómo cambiar las cosas. Usted escribió hace unos 4 o 5 años una frase lapidaria. Las escuelas de medicina no forman buenos médicos generales. Las residencias médicas forman especialistas más o menos competitivos. Aprender haciendo. Pero no forman buenos investigadores. Y para mí eso es verdad, después de 50 años de reflexionar en esto.
¿hasta dónde de esto es responsable el cuerpo docente, que frecuentemente se empeña, se esfuerza en enseñar medicina de tercer nivel? Alumnos que no han terminado el primer nivel, o como dijera un viejo profesor de aquí, al que estimo mucho, ya lo conozcan, Enrique Corona Rivera. Era un hombre muy simpático. Y perdón por lo que los odontólogos son especialistas de tercer nivel que no han pasado por el segundo. Entonces, otros estamos ya formando especialistas que no han terminado la medicina general. Es una realidad. Todo médico especialista, lo último de especialidad, de lo cual el 90% nunca lo va a ver ese estudiante. ¿Cuáles serían sus recomendaciones a los planes de estudio, a los docentes? Porque resulta que la medicina es como es un propedéutico. O sea, el bachillerato era un propedéutico. ¿Para qué? Pues para entrar a una licenciatura. Oye, ¿para qué la carrera de medicina? Pues para ser especialista. Lo más pronto posible que se pase, no me importa aprender nada, pero los profesores somos buena parte responsables de eso. Y nuestra formación docente, que aquí se ha llevado por muchos años, gracias al doctor Jafón, que recuerdo con mucho afecto, etcétera, ha tenido que luchar con esto, pero no es fácil, porque otra vez nos estamos proponiendo, sin querer queriendo, una visión de especialistas de tercer nivel, cuando no se han terminado la medicina básica. Gracias. No, gracias por tu comentario. Tal vez si dije todo eso que mencionas, tal vez no con el énfasis que lo mencionas, pero creo que el problema que tenemos como país es que no hay una planeación de formación de recursos humanos en salud. Decir cuántos cardiólogos se necesitan en realidad, cuántos médicos generales se necesitan en realidad, cuántos geriatras se necesitan en realidad. No hay una planeación. La hay regional, local, las instituciones educativas, las instituciones de salud por su parte, pero no existe esta planeación. Y todos ellos tienen una importancia en el sistema de salud, que ahorita está bastante lastimado, pero los médicos generales son fundamentales en el sistema de salud, fundamentales, pero los hemos denigrado, les hemos quitado dignidad. Todos hemos contribuido a eso, todos. Entonces, me parece que el asunto no está tanto en manos de los docentes. En manos de los docentes es tener respeto por los alumnos, respetar su dignidad, tratar de inducirlos hacia una formación apropiada. Eso es lo que está en manos de los docentes, pero planear la formación de recursos humanos para la salud, pues lamentablemente no está ahí, ni siquiera en las universidades. Las universidades pueden dar un punto de vista, pero tiene que ser el diálogo conjunto entre unidades de atención médica, sistemas de salud, en fin. Creo que el problema es más complejo. Ojalá los docentes puedan, pues simplemente formar muy buenos egresados. Creo que eso ya vale la pena. Doctor Alberto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo vine porque quería verlo, tocarlo y sentirlo. Esto es muy importante hablando de la clínica, porque uno tuvo una formación clínica en el UNAM, en donde en
lo que antes se llamaba radiología y ahora la llaman imagenología. Tú querías ver una placa, el docente te daba un trancazo en la mano y te decía, ¿ya viste al paciente? Y cuando yo veo que ahora hay consultas hasta por internet, uno dice, ¿y a dónde está la clínica? Alguien relaciona esto con la modernización, con las nuevas tecnologías, y alguien lo relaciona con la deshumanización. Entonces, ¿yo qué le quisiera preguntar? Yo terminé con Sergio Quiroz Miranda un doctorado en pedagogía crítica. Yo no sé qué aprendí, pero reafirmé mi convicción de que uno debe comprometerse. ¿Y comprometerse con qué? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿En qué país? Y entonces uno se da cuenta que vivimos en un país donde hay muchas desigualdades. Y alguien podrá decir, eso no le toca a los médicos. Yo creo que sí le tocan a los médicos como ciudadanos. Vivimos en un país donde hay mucha antidemocracia. Alguien podrá decir, es que eso no le toca, porque eso es política. Pues claro que le toca. Y casi termino diciendo lo siguiente. A mí no me tocó vivir la independencia, ni la reforma, ni la revolución. Pero sí me tocó vivir, y me siento orgulloso, la 4T. Estamos cercanos a Enrique Dussel, en el Instituto de Formación Política. Y creemos que ningún modelo resuelve los problemas, pero uno tiene que comprometerse, y como hablaron ahorita de ustedes diciendo la ontología tiene relación con el ser, pero ¿cuál ser? ¿El ser social? Y entonces mi pregunta es esa, ¿cómo que uno egresado termine dándose cuenta que quiera o no debe hacer política? Pero en forma consciente, en forma razonada, pero debe ser lo que cita en su libro de la clínica, respetando al que piensa diferente. Entonces, a mí sí me interesa de usted un comentario sobre qué compromisos debe uno adquirir en este momento. Gracias. Gracias a usted por su comentario. Desde luego que la dimensión política de la práctica de las profesiones de salud no se puede soslayar. Todo lo que hacemos tiene su dimensión política. Se tiene que entender en qué contexto nos estamos desarrollando. Y las convicciones, por supuesto que son personales, pero en el momento en que uno reflexiona sobre su propio actuar, ahí encuentra aquello en lo que yo me debo comprometer, en lo que yo me siento identificado, independientemente de que corresponda a alguna corriente política o no. No es. Esto es lo que yo me siento identificado. Entonces, me parece que lo que sí nos falta, y un poco lo mencioné hace rato, son los espacios de reflexión. Los áreas, las inducciones a la reflexión sobre lo que hacemos, sobre qué es lo que hacemos. Y algún comentario sobre también la nueva clínica. Ciertamente la clínica tradicional pues tiene su origen en Europa y está sustentada, hay mucha experiencia, pero las cosas han cambiado. La clínica actual es diferente. Un arquitecto vienés decía, el arte no está peleado con la tecnología. El arte hoy debe incorporar la tecnología. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer con la clínica. Tenemos que incorporar la tecnología, pero con dos condiciones: sin deslumbramientos y sin sometimientos. Es decir, dejarse deslumbrar por una novedad o someterse como esclavo de las máquinas.
pero sí aprovechar la maravillosa tecnología que tenemos en favor de los pacientes. Yo creo que la nueva clínica incorpora tecnología sin sobrevalorarla. David. Maestro, gracias por tenerlo aquí nuevamente. Es un placer y decirle que usted me sigue inspirando. De lo que no recuerdo, obviamente no le voy a decir que lo dijo usted, pero en la residencia de medicina interna con usted había el consenso de que para ser médico hay que parecerlo. Y entonces, antes, los que fuimos pues de otras generaciones, era muy importante cómo se presentaba uno ante el paciente, por respeto al paciente, lo cual sí creo que eso ha cambiado. Pero otra vez, en cuanto a la clínica, uno como docente se da cuenta, sobre todo los estudiantes que acaban la licenciatura, empiezan una especialidad, empiezan su primer año de residencia, les cuesta mucho trabajo enfrentarse a la vida real de la clínica con el paciente, como lo que usted decía, tienen que enfrentarse a la muerte, al sufrimiento. Y Osler decía que la medicina se aprende en la cabecera del enfermo. ¿Qué opina usted de que el estudiante de medicina deba de enfrentarse a la clínica desde el primer año que entra a la carrera, ¿no? Y porque a veces me parece que nos estamos tardando en enfrentarlos en los últimos años en el internado. Y en el internado muchas veces es de ve y trae y realmente no están teniendo una confrontación, digamos, personal o comprometida. ¿Qué opina usted de que los programas deben de reconsiderar una mayor acercamiento clínico desde los primeros años de la carrera? Sí hay planes curriculares así, que desde el principio ya van a haber pacientes. Y hay algunos intentos de mediar entre lo que propuso Flexner, que digamos que el sistema de primero las ciencias básicas y luego las clínicas viene de Flexner, ¿no? Entonces hay algunos intentos de mediar este sistema flexneriano con uno de incorporación temprana a la clínica. Creo que no están debidamente evaluados, pero a mí, yo tengo el sesgo de que soy clínico. Y pues sí, a mí sí me convence esa idea, pero pues hay que evaluarla. Doctor, muy buenas tardes. Primero, gracias por acompañarnos. Soy parte del equipo de la Junta Académica también de esta maestría. Y a mí me interesa mucho su opinión respecto a un hecho que yo platicaba hace algún tiempo con el doctor Enrique Ruelas y la doctora Guadalupe Alarcón de la Secretaría de Salud, y que reflexionábamos en algún momento con el doctor Julio Frenk. El proceso de formación de cualquier profesional de la salud siempre está mediado por algo que se llama currículum oculto, y que casi siempre es el que tiene un peso a veces poco medible o a veces difícil de medir, pero pesa mucho en el estudiante. Y regularmente muchos se preguntan por qué el 90% de los estudiantes de medicina, para el caso particular de medicina, les interesa hacer el examen nacional de residencias médicas. Pues porque el modelo de médico que ven en las aulas
Es el médico exitoso que gana mucho dinero porque es un especialista reconocido y porque transmite, ahora sí que transmite, la imagen de que solamente así podrá transitar de una condición social a la otra. En su vasta experiencia, ¿conoce alguna situación en la que se haya podido, por lo menos, si no extinguir, porque eso es difícil, pero sí controlar el peso que tiene el currículum oculto en la formación de los profesionales de la salud? Yo no conozco un estudio concreto, pero coincido en que es fundamental el currículum oculto, que tal vez hasta más importante que el currículum explícito. El currículum oculto gobierna muchas cosas de la formación del personal de salud. La gente actúa según lo que ve en las comunidades morales de las escuelas de medicina y de los hospitales. La ética se aprende por currículum oculto, no por asignaturas de ética que lo más que dicen es que dijo Kant y que dijo Santo Tomás, ¿no? Entonces, el currículum oculto es muy importante. Las escuelas confesionales, las escuelas privadas religiosas, pues lo más importante es su currículum oculto. Eso les sirve para convencer a los alumnos. Entonces, yo creo que no se ha estudiado, yo creo que empíricamente, por lo menos yo no conozco la importancia del currículum oculto, pero yo creo que es un tema que habrá que abordar en algún momento de esa manera, con un estudio empírico que permita saber cuál es su verdadera importancia. El doctor creo que... Gracias y felicidades por la conferencia. Entre profesores, su opinión de que tengamos que retomar el tema de enseñar el humanismo con nuestros alumnos, o ya pasó de moda. La realidad es de que, en parte esto se transmite a partir del currículum oculto y lo que enseñamos con nuestro ejemplo, más de lo que platicamos. Pero estamos a tiempo de salvar y ponernos a discutir cómo vamos a enseñar humanismo. Yo creo que es un punto clave en el momento específico que estamos viviendo. Habrá que entender bien el humanismo, porque, por ejemplo, la 4T propuso un humanismo mexicano, pues que no lo ha podido concretar, no lo ha podido definir bien. Pero yo creo que es un punto clave para las profesiones de salud, es indispensable, tan importante como cualquier asignatura concreta. Ahora, ¿cómo le podemos hacer? Aquí tenemos algunos problemas de modelos y ejemplos. Yo puedo decir, pues hay que incorporar el humanismo, pero cuando me ven actuar, pues ven que eso me vale. Lo que decía el doctor, que los médicos generales no son los docentes que inspiran a los alumnos. Todos, desde antes de entrar a la carrera, ya saben qué especialidad quieren. Claro, a veces cambian, pero ya saben que van a la especialidad. Entonces, el problema es modelos y ejemplos de humanismo. Desde luego, un avance sería concretar algunas estrategias para recuperar el humanismo. Estoy de acuerdo, pero me parece que la falla está en los modelos y ejemplos. Muy buenas tardes, doctor Lifshitz, y me sumo a la felicitación de mis maestros.
Yo tengo dos preguntas, doctor. Hace unos años nos visitó el doctor Ruiz Pérez Tamayo, que en paz descanse, y en una conferencia magistral también nos decía que el médico o el profesional de la salud que no hace docencia y que no hace investigación es un médico o un profesional de la salud que no es ético. ¿Qué opina usted de eso? Y la segunda pregunta es ¿qué tanto influyen las brechas generacionales? Ahora con las clasificaciones de sociedades, los baby boomers, las sociedades de X, Y, Y y Z, ¿qué tanto influyen estas brechas generacionales en el proceso de aprendizaje por parte de los docentes? Muchas gracias. Bueno, no quisiera contradecir a Pérez Tamayo porque me da miedo, pero obviamente no estoy de acuerdo. Sí son funciones de los médicos, la atención médica, la docencia y la investigación, sí son funciones. Y en cierta medida, en todo lo que hacemos hay algo de eso. Pero hoy la docencia ya se profesionaliza. Claro, cualquier médico realiza actividades educativas con sus pacientes, con los familiares, con sus amigos, con sus acompañantes. Pero la docencia ya es una profesión, la docencia. La investigación, pues lo que pasa es que mucha de la investigación que se hace sin profesionalizar la investigación, pues acaba en pseudociencia. Entonces, me parece que la aspiración de que todos los médicos sean expertos en atención médica, en docencia, en investigación, me parece que es excesiva, No niego la importancia de las tres funciones, no la niego, pero decir que lo que define a la ética de un profesional es que haga las tres cosas de manera reconocible, pues me parece un exceso. Ahora, la otra pregunta es las brechas generacionales. Desde luego, ahorita hay una brecha cognitiva muy clara entre la generación de profesores ya de cierta edad y los alumnos. Y cuesta trabajo que se entiendan, cuesta trabajo. La pregunta es, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo por lograr superar esta brecha? Mi opinión es que los profesores. Los alumnos no la van a hacer. Y además, pues si les pedimos a los alumnos que piensen como viejitos, pues los que tienen que hacer el esfuerzo para acercarse a la forma de pensar de las nuevas generaciones son los profesores. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo, pero son los que lo tendrían que hacer. Primero, gracias por acompañarnos, doctor. Es un verdadero placer tenerlo con nosotros ahora de forma presencial. Mi pregunta está un poco en relación con la pregunta previa de la docencia que tenemos como inherente como médicos clínicos, que somos los encargados de la construcción de ese aprendizaje en la cama o en la cabecera del paciente. Sin embargo, durante nuestra formación nadie nos enseña cómo ser docentes. ¿Considera usted prudente que desde el pregrado o incluso a lo mejor durante el posgrado debieran implementarse formación docente en medicina? Estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy convencido, porque independientemente de que no sea un docente profesional, los médicos tenemos funciones educativas, queramos o no,
De hecho, por ejemplo, los pacientes crónicos que ahora predominan, más importante que la prescripción es la educación del paciente. Eso es lo más importante. Hasta podríamos prescindir de la prescripción, alguien se les puede dar. Pero la educación del paciente es fundamental. ¿Cómo dirigirse a los familiares de un paciente? ¿Cómo considerar a los hijos de un diabético? No, estoy completamente de acuerdo con tu propuesta. Ahora, ¿cómo instrumentarla? Pues no lo sé, pero sí, estoy de acuerdo. También muchísimas gracias, doctor, por... ¿Dónde, perdón? Aquí, doctor. Un placer, compartir ahora de forma presencial y poder exponer parte de lo que usted nos ha enseñado durante este ciclo en la maestría en educación. Es la parte deontológica, que de entrada, nosotros también pues tenemos un concepto diferente y hemos aprendido que es parte de nuestro día a día y que tenemos que precisamente compartirlo con nuestros estudiantes. Entonces va muy en relación a eso. ¿Cómo podríamos precisamente generar este interés en ellos para que comprendieran la importancia de la deontología en su formación? Sí, tienes toda la razón. Gracias por tu comentario. Lo que yo comentaba o he reiterado en estos minutos es los espacios de reflexión. Cómo generar condiciones para una reflexión individual o colectiva. Porque también se los comentaba yo en la asignatura, en la maestría, se hace la escoleta de diagnóstico. ¿Tú qué crees que tenga este paciente? El tratamiento, ¿qué le darías? La escoleta pronóstica, ¿cómo crees que le va a ir? Pero la escoleta ética, deontológica, y todos los pacientes tienen puntos que se podrían discutir. Todos, Nada más es buscarlos, porque te pueden pasar por alto, Entonces, creo que hay que propiciar las reflexiones individuales o colectivas, no sé cómo hacer una asignatura que se llame reflexión, discusión, yo no sé, algo así. Muchas gracias, doctor. Yo quiero hacerle dos preguntas, pero más en este tenor de estar entre compañeros docentes. Y en el sentido de la formación, me da mucho gusto que estén aquí nuestros alumnos de la maestría y que también estén estudiantes, que también me gustaría mucho escuchar su punto de vista. Entonces, dos preguntas que le quiero hacer, pero que nos cuente más que darnos una serie de aspectos conceptuales. ¿Cómo vivió el doctor Alberto Lifshitz su proceso de irse interesando y formando en la educación? Cuéntenos un poco. Y la segunda pregunta, que es consecuencia de esta, es: me gustaría escuchar cómo vivió usted este proceso educativo en la pandemia y en este tránsito generacional. Yo creo que sí estamos en, no sé si brecha, pero sí creo que estamos en un tránsito generacional, y yo creo que no es solo una responsabilidad del maestro, sino también del alumno. Creo que lo que no hemos construido son puentes. Entonces me gustaría mucho que nos pudiera contar, así como una charla de compañeros, ¿cómo vive usted este proceso de formación, de interés por la educación médica y, en segundo lugar, esta transición generacional? Ok. Es una invitación
hablar de la experiencia personal, de cómo personalmente me fui involucrando en esto. Creo que la vocación, pues la he tenido como muchos de ustedes, porque uno de los modelos siempre es el maestro, ¿no? Entonces, la vocación docente siempre la he tenido y siempre procuré, pues, tratar de ayudar a las gentes que estaban aprendiendo sin mayor formación. Pero hubo dos acontecimientos en mi vida. Uno, que como tenía yo vocación docente, me obligaron a ir a un diplomado de formación docente y descubrí las maravillas que no conocía. Lo único que tenía era vocación, como lo puse ahí, no basta. Bueno, y hubo una segunda circunstancia que voy a explicar. Por razones diversas yo fui creciendo en el escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social y pasé de residente a médico de base, a jefe de servicio, a director del hospital. Y yo les digo siempre que yo disfruté todas las posiciones que he tenido, menos una, la de director del hospital. No la disfruté, la sufrí. Presiones de abajo, presiones de arriba, sin capacidad para resolver. Ya no aguantaba yo. Estuve cerca de 2 años cuando de repente me dicen, ¿no te quieres ir de coordinador de educación médica? Sí. Y entonces, un poco por huir de eso, y como había algo de vocación y algo de formación ya, bueno, ahí se consolidó mi camino alrededor de la educación. Ahí se fue consolidando y fui adquiriéndole gusto, ¿no?, a esa parte. Digo, yo nunca hice una maestría en educación, ni un doctorado, ni nada por el estilo. Simplemente fue un diplomado, sí, y el gusto por esto y enfrentar situaciones cotidianas educativas, estudiando cómo se pueden resolver. Esa es un poco la segunda parte de la pregunta. Bueno, no sé si con eso, sí. La segunda parte de la pregunta, que es, pues, todo lo que está pasando en esta transición, ¿no? Un poco es lo que quiere oír mi punto de vista, lo que está pasando en la transición. Y, bueno, y como en la pandemia en particular. Yo la pandemia, déjenme decirles que para la pandemia yo ya había dejado de ser secretario de enseñanza clínica. Y entonces sentí un gran alivio que no me tocaba a mí resolver el gravísimo problema de que los estudiantes aprendieran clínica sin ir a ver pacientes. Entonces ya no me tocó la responsabilidad, por lo menos. Y yo siempre he tenido un poco de reticencia a la simulación. No estoy en contra. No, creo que ha sido maravillosa. Pero tiene pues mucho de artificial, obvio. Es nadar fuera de la alberca. Entonces, pues no sentía yo que ese fuera el camino, pero dadas las circunstancias, pues sí, ahí sí, el camino de la simulación se abrió como maravilloso, ¿no? Para pues al menos sostener algunas de las cosas que no se podían aprender de otra manera. No me tocó
ya instrumentarlo a mí. Me tocó, pues, la parte educativa durante la pandemia fue, pues, pláticas por Zoom y esas cosas, no más que eso. ¿Y qué piensa de la transición entre generaciones? Bueno, como creo que la historia pues tiene muchos ejemplos de eso, ¿no? Ahorita estamos en esa transición. Tal vez ya no es la brecha, tal vez tiene razón, tal vez ya no es la brecha, sino es la transición. Pero hubo un momento en que fue una brecha enorme, ¿eh? Sí. No, yo creo que ahí vamos, ya los viejitos ya estamos aprendiendo computación. Sí, ya ahí vamos. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia. Sin duda alguna me parece que nos incentiva y nos motiva a seguir formándonos y aprendiendo. Bueno, tenemos una última participación y procederíamos a agotar el orden del día. Excelente presentación de usted y mi sincera felicitación. ¿Cuál sería el nuevo decálogo para el médico? Nuevo decálogo para el médico. Bueno, la Academia de la Lengua acepta que un decálogo no siempre es de 10. Entonces, yo tengo un decálogo como de 35 para el médico. Por ahí lo tengo publicado. Le doy la referencia luego para no tomarles más tiempo. Pero sí, hay una serie de lineamientos nuevos o apropiados a la época. Por ahí lo tengo publicado y sí son como un decálogo de 35. Gracias. Si me permite, doctor Alberto, una pregunta muy concreta. A todos los que estamos aquí es gente consciente y preocupada. Yo traigo esta preocupación. ¿Cómo es posible que en la segunda universidad más importante de este país no vean la materia Historia y Filosofía de la Medicina? O sea, es que hay que tocar lo que uno cree que debe tocar. Porque los que saben, con una nueva formación, creyeron que era más importante la genética. Yo no digo que no lo sea. Creyeron que era más importante las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo hacerle para lograr que nuestra universidad incluya Historia y Filosofía de la Medicina? Eso no va a venir del cielo. Eso la gente tiene que atreverse. Y la última pregunta, ¿qué tiene relación con esto? Ojalá que usted invite a la gente, usted que tiene solvencia moral, así como hay una economía moral, hay solvencia moral, y eso no la vende en ninguna esquina, ni se logra con doctorado. La solvencia moral es una construcción cotidiana. ¿Cómo hacer para que todos los estudiantes lean y dialoguen, reflexionen sobre la nueva escuela mexicana 2022 y 2023? Cuando que en Jalisco están no solo en contra de ella, sino que hablan mal de ella sin conocerla. Muchas gracias. Bueno, hay, vamos a llamar, asignaturas transversales, longitudinales, y no necesariamente marcadas en un espacio curricular concreto. Yo lo decía a propósito de la ética. El que haya una asignatura que se llame ética no es importante. Lo importante es que todos los días se discutan aspectos éticos, se vean problemas éticos en todas las rotaciones, en todas las otras asignaturas. Entonces, la ética está distribuida por todo el currículum. Yo creo que la filosofía también. Sí es verdad que conviene pues puntualizar historias de la filosofía, lo que sea, pero la filosofía de la medicina está distribuida en todo el currículum. La historia a lo mejor un poco menos, pero no sería imposible
que se diseñara un aprendizaje de la historia transversal y longitudinal, más que sentarse en un aula a machetearse la historia, que al rato se olvida, ¿no? Sino la importancia histórica de lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo. Entonces, creo que una solución, tal vez no es la mejor ni la que usted esperaría, es convertir estos temas en asignaturas longitudinales y transversales. Muchas gracias, doctor. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrado, para hacer entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Primero que nada, doctor Lichis, perdón, agradecer la excelente participación que ha tenido hasta ahorita. A nombre de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la maestría en Educación en Ciencias de la Salud otorga la presente constancia al doctor Alberto Lichis Ginsberg por la presentación de la conferencia magistral La importancia de la formación docente en Ciencias de la Salud, el 18 de mayo de 2023 en el Auditorio de Patología. Atentamente piensa y trabaja, firman nuestras autoridades del Centro Universitario. Muchísimas gracias y un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar, cedemos el uso de la voz al doctor Farfán. Adelante. Pues, para la foto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, un comercial. Ampliamente invitados a que participen en la maestría para irnos profesionalizando. La convocatoria estará abierta en los próximos meses para iniciar en enero y ya estará con muchos referentes nuestra primera generación. Y en segundo lugar, decirles que esperamos que esta es la segunda ocasión en que está alguien con nosotros, pero esperamos seguir abriendo espacios para la reflexión. Ojalá y podamos seguir teniendo muchos espacios para escucharnos, escuchar a gente con conocimiento y experiencia, pero también para escucharnos entre nosotros y sobre todo para escuchar la voz de nuestros estudiantes. Tenemos que cambiar las cosas o las cosas nos van a cambiar a nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor. Gracias.